estructura que funciona en el marco del Consejo Directivo Nacional. El Centro de Interpretación del Peronismo es una estructura que el Consejo desarrolló en el año 2011, ya llevan 12 años de vida. Sí. Y por aquí han pasado, más o menos por lo que Marta Lagos me informa siempre, que es la responsable administrativa del CIPER, aproximadamente 7.000 compañeras y compañeros de todo el país. Es una suma importante. El CIPER, en un principio se pensaba armar un museo con la historia del peronismo y en particular del general Perón. Después de charlar con algunos museólogos, puntualmente de la Universidad del Museo de Luján, puntualmente, nos recomendaron que esto fuera no un museo sino un centro de interpretación, lo cual es, digamos, si uno lo proyecta se da cuenta que el centro de interpretación tiene mucho más que ver con la formación que con la visualización y el encanto que puede producir un museo tradicional, pero este concepto es distinto. El centro de interpretación tiene un rol distinto. Lo más importante para nuestra organización gremial del centro es la formación de un cuadro, de una estructura de cuadros militares que se construyó en el año 2011 con militantes de la juventud de nuestra organización. Yo tengo una cábala que cumplo religiosamente cada vez que hay una visita, que son toda gente ya no tan joven. Ya no son tan jóvenes. Digo viejo, está acá. Esto lo digo siempre por cábala. Por eso se reía. Claro. Y yo lo borro, yo borro, esta parte la borro. Por eso se reía. Bueno, por supuesto que la mayoría de la gente que inició sigue permaneciendo en el ciclo. Es un dato importante. En general los jóvenes son bastante inestables y en este caso no se cumplió esa regla. Lo cual habla de un trabajo y una cohesión bastante fuerte en el objetivo que es la formación política de nuestra organización. Además el CIPER está cerrado a UPCN. Rarísimas veces hemos hecho, creo que casi nunca, hemos hecho visitas guiadas y trabajo con gente que no fuera de la organización. Que yo recuerde, una de las visitas la hicimos con un grupo de profesores de la Universidad de Tel Aviv, pero era vicerrector de la Universidad de Tel Aviv, Raanan Rey, que es un historiador del peronismo bastante conocido, bastante particular, porque no solamente investiga el peronismo, sino ha adherido al peronismo públicamente. Estuvo en Buenos Aires hace poco, la visitó varias veces el centro. E inclusive se llevó material a la Universidad de Tel Aviv, que está en la universidad. Ha venido gente de Alemania, gente de España a verlo, pero en general está circunscrito a la formación política de nuestra organización, de UPC. Esto en primer lugar. En segundo lugar, el objetivo central de hoy es profundizar en la vida y en la obra del teniente general Juan Domingo Perón. Este es un objetivo concreto. Siempre lo marco para darle continuidad a la idea. Nosotros trabajamos fundamentalmente en la etapa más política de la vida del general Perón, que comprende el 4 de junio del 43 y el 1 de julio del 74, fecha de su desaparición física. Ese es el escenario temporal en el cual, concretamente como el tema del modelo cultural, Perón, el modelo argentino para el proyecto nacional, que les sugiero que lean detenidamente y pueden introducir algunas cosas hoy con los compañeros y compañeros del CIPER, plantea la cuestión científico-tecnológica en el marco de pensar al peronismo no como una estructura política, sino como un componente cultural fundamental de la historia del pueblo argentino. Perón plantea y hace una recuperación histórica del momento colonial, del momento independentista del siglo XX y de la revolución que significó la incorporación de los trabajadores organizados a la vida política real del país, que tiene que ver con lo cultural, pero no con lo cultural artístico. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de ese análisis que no es un discurso, en realidad es una afirmación que se llama Reactualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder, 1973, y la toma del poder
respecto a eso, pero es importante el tema de pensar al Perón post-74 y cómo su pensamiento se proyecta en términos de continuidad histórica. Sobre todo, en algunos, siempre lo marcamos también, sobre todo en algunos temas que Perón empieza a desarrollar en su exilio europeo, exilio de 18 años que le costó a la Argentina desindustrializarse y colonizarse mucho más de lo que veníamos, claramente. 18 años de exilio de Perón es un desastre que estamos pagando todos todavía, y eso también es responsabilidad del conjunto del pueblo argentino, claramente. Iluminados de la Argentina ignoran o desprecian. Un lector de filosofía, hay una hermosa frase, una hermosa foto de Perón que está en algunas publicaciones. Es un Perón oficial del Ejército Joven en el año 1922, leyendo a Descartes y fumando pipa. Un dato interesante, ¿eh? Perón tenía en ese momento 29 o 27, porque la fecha de nacimiento de Perón es una discusión, pero tenía 27 años. Oficial argentino, 27 años, leyendo filosofía, es un tema. Ni nosotros lo hacemos a veces. El otro tema que es importante es pensar a Perón en términos de cómo una generación de argentinos, en la década del 30, ya antes, en el 30 empieza a pensar y a ver cómo se organizaba un cambio importante en el rumbo de la economía argentina, no solamente la economía, ¿no? Visión integral, lo digo, a los efectos de que Argentina realmente cumpliera el objetivo de la industrialización. Comunidad y con qué categorías vivimos. Por eso es tan importante el pensamiento de Perón, porque es un pensamiento que se proyecta. No hay políticos argentinos cuyo pensamiento se proyecta. Y la realidad es que Perón no era un político. Nunca se definió como un político. En realidad Perón era un estratega y un pensador, que además en su exilio tuvo la posibilidad de conocer en el territorio muchos de los problemas y los cuestionamientos del mundo occidental y las tensiones del mundo occidental en su momento con el otro bloque de poder, y además las tensiones para la construcción interna de la Unión Europea. Él las vivía de ahí, desde adentro, y con un gran nivel de actualización. Además, es evidente que la oligarquía argentina ha construido una imagen peyorativa de Perón. Perón no es un político más, es un pensador, un tipo con profunda formación filosófica, sobre todo un gran conocedor del mundo clásico, cosa que es importante que Perón no haya tenido vida política antes del 43 y además, con toda claridad, después del 1 de julio del 74, la repercusión política e ideológica del pensamiento de Perón tiene continuidad. Esto es fundamental. Nosotros trabajamos mucho en CIPER lo que se llama hacer prospectiva, digamos, es pensar cómo deviene y cómo debe desarrollarse el peronismo en el siglo XXI. Trabajamos y nos inspiramos mucho hay un discurso del general Perón del año 73 o 72, ¿no? Cuando habla el discurso sobre el trasvasamiento generacional del 72. Sí, él venía hablando de eso ya. Sí, ya venía en los hablando. 60, hay algunos artículos de él que... Bueno, creo que Andrés Rodríguez lo va a recibir hoy también. Tengo entendido que sí. Y espero que trabajen. Los guías militantes están no solamente para explicar las victorias, sino para construir análisis y debate, es importante. Y además, en alguna medida, es una política que impacta fundamentalmente en las compañeras y compañeros jóvenes. No, esto no nos quita la que tenemos barba, pero fundamentalmente lo que buscamos es la continuidad de una historia y de una trayectoria de una organización sindical que hoy sin duda es modelo en Argentina. Esto lo habrán notado ustedes en cuánta movilización vamos y en cuánta. La hoy UPCN se ha construido como una organización central del movimiento obrero organizado.
Así que bueno, muchas gracias a todas, a todos y que trabajen.